tal? Soy María Elena Salinas y esto es 5 Preguntas, donde conversamos con algunas de las personas más influyentes y fascinantes de nuestra comunidad, partiendo desde 5 preguntas centrales. Cuando te ves en el espejo, ¿qué ves? ¿Hay una diferencia entre cómo tú te percibes y cómo te perciben los demás? Esa imagen que muchos de nosotros tenemos es exigente, crítica, demandante o apapachadora. ¿Te has puesto a pensar de dónde viene esa conversación interna que tenemos? Puede que venga de los miles de mensajes que escuchamos en los medios y las redes sociales, mujeres delgadas, hombres apuestos, dietas y más dietas. Según el último estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, el 41.9% de los adultos en Estados Unidos tiene obesidad, mientras que esta cifra aumenta a casi 45% entre los adultos hispanos. Dice también que casi el 27% de jóvenes hispanos tiene obesidad en comparación al 15.5% de los jóvenes blancos no hispanos. Ya hablaremos del significado de esos estudios más adelante, pero la triste realidad es que la apariencia física muchas veces dicta cómo la gente nos trata, las oportunidades laborales que se nos presentan, las amistades y principalmente cómo tú te tratas a ti mismo. Si tu cuerpo no cumple con tus expectativas o las de los demás, puede afectar tu autoestima. Además, relacionamos peso con la salud y ahí hay un sinfín de problemas. Para eso, estamos hablando hoy con Miriam Lara Mejía, quien se hace llamar la gorda feminista. Ella es activista y educadora, con más de 15 años de experiencia en comunicación de salud y una perspectiva de madre e hija. Miriam desafía la llamada gordofobia a través de sus plataformas digitales y bilingües, así como su podcast Gorda Libre, donde promueve la liberación corporal y se enfoca no en cómo bajar de peso, sino cómo vivir, aceptando un cuerpo con positividad, a la vez que visibiliza los derechos de las personas gordas o de sobrepeso y lucha por un mundo equitativo donde todos los cuerpos son respetados y valorados por igual. Miriam, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Qué bonita introducción y qué completa, ¿no? Creo que abarcaste muchos de los temas que entran al plato cuando hablamos de los cuerpos gordos. Pregunta 1. Tú comenzaste todo el movimiento creando contenido en redes sociales y con tu podcast para crear conciencia sobre lo que llamas tú gordofobia. ¿Cómo comenzó esta idea y qué es la gordofobia? Bueno, tengo que hablar de mi historia, ¿no? De mi familia, ¿no? Mi mamá era gorda, su papá era gordo, ¿ok? Entonces había como una herencia familiar y a través de esa corporalidad, como tú hablaste al principio, mi mamá vivió muchísima violencia hacia su cuerpo, ¿no? Mi mamá hizo toda cantidad de dietas sabidas y por haber, como muchas personas que están escuchando, la dieta de la col, del limón, del plátano, de los licuados, todas las dietas sabidas y por haber, y bajaba de peso y volvía a subir, porque eso es cómo funcionan las dietas. Y para mí, crecer en una familia gorda fue como la primer cosita de decir, like, bueno, este es mi cuerpo, este ha sido mi cuerpo, Marilena, por muchos años de mi vida, ¿no? Y después tuve la oportunidad de ir a la universidad, y en la universidad estudié antropología y estudios de género, y esa fue la primera vez que descubrí unas pequeñas informaciones que me ayudaron a entender que gran parte de cómo son nuestros cuerpos tiene que ver con genética. Tiene que ver con la historia de nuestros ancestros, tiene que ver con las dificultades que vivieron. Y yo soy mexicana, nací en México, mi mamá era de Wisconsin y su herencia es irlandesa. Mis antepasados emigraron de Irlanda durante la hambruna de la papa y tenemos evidencia de cómo la hambruna tiene un impacto en el tamaño del cuerpo de las siguientes generaciones y que puedes trazar, Marilena, en mi familia, de cuando llegan a los Estados Unidos y cómo cambia el cuerpo y cómo cambian las generaciones y cómo son todas conectadas. Pero cuando yo empecé a viajar y empecé a ver diferentes países que tienen diferentes relaciones con el cuerpo gordo. Por ejemplo, mi primer viaje fue a Tanzania, en África del Este, y Tanzania es un país que yo llamaría gordo positivo.
Okay, utilizaremos este lenguaje de fat positive, un país donde el cuerpo gordo es celebrado, venerado. Hay muchos países que todavía tienen esa relación con el cuerpo gordo. Y como persona que creció en los 2000, como a lo mejor muchas personas que están escuchando, que vimos a Britney Spears ser atacada tan gravemente por su cuerpo, ahorita Kate Winslet que está hablando de lo que ella vivió, de los ataques hacia sus cuerpos, ¿no? De las críticas corporales, llegar a un país donde de repente mi cuerpo es hermoso, mi cuerpo es válido, mi cuerpo es celebrado, pues fue una pequeña probadita de lo que es existir en un cuerpo en el que no siempre estamos en pelea. Claro, y eso te ha de haber inspirado para comenzar todo este movimiento. Mira, la mayoría de la gente lo llama sobrepeso, pero tú lo llamas gordura. A mí y a muchas personas, pues, nos cuesta decir gordo o gorda. ¿Por qué? Claro, porque tenemos un estigma de peso, tenemos un sistema, o sea, la gordofobia es las ideas, las estructuras, los sistemas que se sustentan en la idea de que un cuerpo gordo es un cuerpo inferior. Y todo lo que infiere eso, ¿no? Inferior, no saludable, sucio, no se cuida, ¿right? Toda una cantidad de estereotipos. La razón por la cual yo utilizo gorda y no obesidad o sobrepeso es porque las categorías de sobrepeso, obesidad, esas categorías que es del índice de masa corporal, en realidad no nos informan ni de qué es una corporalidad gorda, ni de la salud, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que cuando utiliza la palabra obesidad es como una palabra muy neutra, porque es una categoría de la salud que se utiliza en los sistemas de salud, pero en realidad los cuerpos existen gordos y delgados, y tú conoces a gente gorda y delgada en todos los ámbitos, en todos lados. Entonces, utilizar la palabra correcta, que es la palabra gorda, y irle quitando como un poquito el colmillo, porque como tú dijiste cuando empezamos esto, una de las peores cosas que cuando vamos creciendo que te pueden decir es que eres gorda, ¿no? Es el miedo a que te digan gorda. Y cuando nos adueñamos de esa palabra y decimos, sí, yo soy gorda, ¿okay? Esa es una descripción de mi cuerpo. No es todo lo que soy. Yo soy un montón de diferentes cosas. Tengo una corporalidad gorda, tengo adiposidad en mis piernas, en mi panza. Es una forma neutra de describir mi cuerpo. ¿Qué es la gordofobia? Fobia es temor a algo. Cuando tú te refieres a gordofobia, ¿hablas el temor de ser gordo o el temor de otras personas hacia una persona gorda o sobrepeso? De lo que estamos hablando es de un odio al cuerpo gordo. De lo que estamos hablando es de un sesgo hacia las personas gordas, hacia la gordura. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, sí, las personas gordas en todo el mundo, en muchas partes del mundo y particularmente en Estados Unidos, viven discriminación por el tamaño de su cuerpo. Y como tú lo mencionaste, discriminación laboral, discriminación en las escuelas, bullying, acoso, una falta de acceso a servicios de salud equitativos, que responden a sus necesidades, que no nada más son para bajar de peso. Entonces, cuando hablamos de la gordofobia, no estamos hablando nada más de, para mucha gente latina a lo mejor que escucha, no nada más de que te critiquen y te digan gorda o que te digan, ay, te vas a comer todo eso, ¿no? Eso es una parte de la gordofobia interpersonal, pero la gordofobia es todo el sistema que se basa en dos mitos. El primer mito es que tenemos un control total del tamaño de nuestro cuerpo, que tú personalmente, con lo que tú haces, determinas el tamaño de tu cuerpo. Y ese es un mito. Y el otro mito es que un cuerpo gordo, como hablé al principio, un cuerpo gordo es un cuerpo inferior. Esos dos mitos son los que crean la forma en que nos relacionamos con el cuerpo gordo. Y la propuesta en contra de la gordofobia es, de verdad, acercarnos a las personas de corporalidad gorda de una forma más humana, más empática y más basada en una realidad de que la salud la determinan muchas cosas, no nada más el tamaño del cuerpo. Pregunta 2. ¿Qué impacto tiene la gordofobia en la calidad de la vida de las personas? En mi experiencia, lo que yo he vivido... Ese suspiro dice mucho. Sí, sí. Es que... No me quiero... Perdón, tengo que llorar un poquito. Mira, la gordofobia tiene un impacto en toda la vida de una persona gorda, desde que nace hasta que se muere, ¿ok? Y nos gusta a veces hablar de dónde la podemos encontrar, ¿no?
Cuando hablamos de gordofobia médica, estamos hablando de que las personas gordas por mucho tiempo no sabían que el manguito que te mide la presión tiene que ser más grande para el tamaño de tu brazo, y si no es más grande, no mide la presión bien, ¿no? O gordofobia médica es que las inyecciones tienen que usar agujas más grandes para atravesar el tejido adiposo, y si no lo hacen, no recibes la vacuna correcta o la medicina correcta. Ahorita algo que me preocupa mucho, María Elena, es la salud reproductiva, porque la salud reproductiva de las personas gordas es un tema. Plan B, la pastilla del día siguiente que se utiliza para prevenir un embarazo después de relaciones sexuales sin protección, no funciona en personas que pesan más de 170 libras, que es un porcentaje alto de personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de la gordofobia médica, es muy amplia. Prácticamente todos los Estados Unidos es posible discriminar a las personas por el tamaño de su cuerpo en muchos ámbitos. Yo sí creo que el suspiro venía en realidad de vivir en un mundo donde tú tengas que decir: merezco existir y merezco tener el acceso, la dignidad, el amor, las oportunidades, y no tener que siempre estar pidiendo que te lo den simplemente porque eres gorda. Y afecta mucho a los niños especialmente, afecta tu salud mental. Afecta tu salud mental y o sea, cuando hablamos de salud mental, especialmente en corporalidades gordas, tenemos que hablar de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? De cómo este empuje por tratar de tener un cuerpo que a lo mejor no es el cuerpo que tienes. Como hablé de mi mamá, como muchas personas, de hacer estas dietas y siempre decir, bueno, ¿por qué vuelvo a subir? ¿No? Y de decir que no me merezco todas estas cosas si no puedo bajar de peso, cuando en realidad te mereces todo, tengas el cuerpo que tengas. Claro, eso puede llevar a enfermedades como la bulimia, ¿no? Tan obsesionado uno está con perder peso que deja de comer. Deja de comer, anorexia, bulimia, también los trastornos de atracón, ¿no? Los trastornos donde comemos de más. Sabemos que la gordofobia, o sea, el acoso constante de qué estás comiendo y si subiste de peso, lleva a muchas personas a tener una relación desordenada con la alimentación, desordenada con el movimiento y desordenada con su propia relación, o sea, con cómo se ven, ¿no? Creo que es algo que tenemos que hablar de. Hemos creado un sistema donde separamos el cuerpo. El cuerpo gordo está allá y yo estoy acá, pero tu cuerpo es el vehículo con el que vives. Tu cuerpo eres tú, eres cómo manejas y cómo eres parte del mundo. Entonces, cambiar un poquito esa relación con nuestro cuerpo para guiarnos más hacia tener una relación amorosa con él. Pregunta 3. La obesidad ha sido designada como una epidemia. Es una enfermedad que puede afectar la salud, diabetes, presión alta, problemas cardiovasculares, entre otros. Pero muchos no toman las advertencias en serio. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú que decir sobre esto? Creo que es importante que cuando hablamos de peso y salud, la relación entre el peso y la salud es compleja. Y hemos llegado a un punto donde pensamos que el peso es igual a la salud y la salud es igual al peso, y eso no es cierto. Lo que determina el tamaño del cuerpo son un montón de factores, en gran parte genética, en gran parte el entorno social. Lo que determina la salud, María Elena, también son un montón de factores, en gran parte genética, en gran parte el entorno social, económico, sí patrones de alimentación y sí patrones de ejercicio, pero eso no es el completo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que lo único que importa es que tengas un peso bajo, que comas así, que te muevas así, y la verdad es que son un montón de cosas en las que tenemos que poner atención. Ahora, ¿cuándo entendemos que el peso no es igual a la salud? ¿Okay? Hay personas gordas que son completamente saludables, hay personas delgadas que no son completamente saludables. Exacto. Sabemos esto, o sea, la diabetes no discrimina, hay personas gordas y personas flacas que tienen diabetes y todos los problemas. No hay una sola enfermedad que solo afecte a las personas gordas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de que existe la salud tiene tantos factores, la oportunidad está ahí de cuando sacamos el peso de la conversación, cuando dejamos de criticar a la gente por el tamaño del cuerpo, cuando les dejamos de decir, tienes que dejar de comer tal cosa, cuando en verdad nos enfocamos en cómo promovemos los hábitos que ayudan a promover la salud y no el peso, o sea, sacando el peso de la conversación, encontramos avenidas más hacia esa oportunidad de mejor salud. Y quiero
algo que se me hace muy importante de hablar con la comunidad latina es que hay una supremacía alimentaria aquí en Estados Unidos. Muchas personas latinas que comen tortillas y frijoles y arroz en sus casas y salsa, que son perfectamente cosas saludables, van al médico, les diagnostican diabetes y les dicen, ve y cómete tu dieta ahora es una dieta mediterránea. ¿Ok? No sabes tú cómo cocinar kale, cómo cocinar salmón, dónde comprarlo, cómo hacerlo si te gusta. Entonces salen con esa información, María Elena, y lo que tú dices de por qué no podemos hacer lo que nos dicen, porque es increíble que estemos promocionándole a una comunidad que basa toda su comida en cierto tipo de alimentos, que coman completamente diferente, que coman alimentos que nunca han podido comer o que no tienen y que no tienen acceso. Pero existe también la obesidad mórbida. Ahí sí afecta la salud. Sí, pero creo que es importante cuando hablamos de los diferentes tipos de cuerpo, ¿ok? Tenemos que hablar de bajar de peso. Hasta el momento no tenemos una forma de adelgazar a la población. Una forma segura, saludable y a largo plazo de adelgazar a la población, ¿ok? No tenemos, no existe. En ninguna parte del mundo ha habido una reducción en el tamaño de peso. Ha habido un aumento, sigue en aumento ese tamaño. Sí. Ahora, si tú le dices a una persona que pesa 60 libras que lo único que va a mejorar su salud es bajar de peso, le estás poniendo una trampa. Porque lo que va a mejorar su salud, Elena, es, claro, tener acceso a movimiento, claro, tener una alimentación más variada, claro, tener descanso, claro, manejar su estrés. Eso va a mejorar su salud. Pero cuando tú le dices, tienes que bajar de peso y no tenemos un sistema así, no hay un sistema para adelgazar a las personas a largo plazo, ¿qué les estás diciendo? O sea, es una trampa. No hay una forma en que puedan adelgazar y entonces les robamos la relación que pueden tener positiva con sus hábitos, que no tienen que tener nada que ver con bajar de peso. Al principio mencionamos unas estadísticas que decían que el 45% de los adultos hispanos y casi el 27% de los jóvenes hispanos tienen obesidad y el porcentaje era más alto que el de los blancos no hispanos. ¿Esto afecta en cómo percibimos nosotros los hispanos nuestra salud? A mí me emociona muchísimo hablar sobre gordofobia con la comunidad latina porque en la comunidad latina tenemos esta forma de relacionarnos que es sobre humillación corporal, ¿no? Constantemente los apodos, constantemente ese tipo de conversaciones que nos llevan a tener una relación desordenada con nuestro cuerpo, que nos llevan a no buscar los servicios de salud que necesitamos. Para mí es muy importante cuando deslindamos el tamaño del cuerpo del acceso a la salud, terminamos teniendo una oportunidad de ampliar el acceso a la salud. Y mira, un ejemplo que tenemos de Los Ángeles, donde cuando hablamos de cómo promovemos la salud. Para mí lo más importante es cómo promovemos la salud en nuestra comunidad. Y sabemos que el ejercicio es uno de esos aspectos. Pero si la gente no tiene espacios donde ir a hacer movimiento y luego la gente no hay tamaños de ropa deportiva para ir a hacer ejercicio y empiezas a ver cómo se convierte la gordofobia en una barrera. Right? Cuando tienes esa barrera, ¿qué es lo que necesitamos? Le puedes decir a la gente, ve a mover el cuerpo, pero no enfrentas las barreras, entonces no le estás ayudando a mover el cuerpo. Para mí eso es lo más importante, cuando podemos hablar de cómo eliminar las barreras que limitan a las personas gordas a tener estos hábitos que promueven la salud. Hay toda una industria multimillonaria para ayudar a la gente a perder peso. ¿Por qué a pesar de las muchas dietas, programas de ejercicios y productos para perder peso, la obesidad sigue en aumento? Y como tú dices, no únicamente en Estados Unidos, no únicamente entre los hispanos, sino a nivel mundial. El predictor número 1 de aumento de peso es haber hecho una dieta. ¿Ok? La pérdida de peso intencional, dietas, pastillas, intervenciones, resultan en, no solamente la persona baja de peso y sube de peso, como lo hemos vivido cualquier persona que ha hecho dieta, sino subimos más de peso. Entonces, esta idea yo lo veo así, las dietas de hecho son parte de lo que ha hecho que tengamos cuerpos más grandes. Si tuviéramos un sistema donde aceptamos que los cuerpos vienen en diferentes tamaños, que hay personas gordas y hay personas flacas, veríamos quizás una diferencia en cómo vamos aumentando el tamaño del cuerpo. Hay personas que estudian todo esto de por qué el cuerpo humano se rehúsa a perder peso.
También hay una pregunta de por qué la industria de bajar de peso es una de las únicas industrias que sigue en aumento. Ahorita creo que estamos para 2025 llegar a $1 trillón en cuestión de cuánto está produciendo esta industria. Entonces, esta industria sabe que bajar de peso es casi prácticamente imposible. Es lo que dije al principio. Tú puedes decir lo que tú quieras de cómo quieres promover la salud, pero si no tenemos un sistema para que las personas bajen de peso de forma saludable a largo plazo, 5 años, entonces no tenemos un sistema donde podemos enfocarnos en el peso. Claro, y la gente quiere lo que llaman instant gratification, ¿no? Gratificación instantánea. Quieres hacer una dieta y la próxima semana ya bajes 5 libras. Bueno, y no sí, la gente sí baja así. de peso. Bajas de peso temporalmente, pero la pregunta es ¿qué pasa en 1 año, 2 años? ¿No? Entonces, lo que pasa es que vas a aumentar más de peso. Y vas a hacer otra dieta y vas a bajar de peso y vas a subir tu peso y otra vez a más peso. Y nos vamos en este como escalenata, ¿no? Estas escaleras que van subiendo de tamaño de cuerpo. Claro, por eso dicen que las dietas yo-yo, o sea, haces una y luego cambias a otra, y luego cambias a otra, y luego cambias a otra. Mira, se habla mucho hoy de inyecciones para bajar de peso, semaglutida, Ozempic, Mounjaro, entre otras. Muchos quienes nunca han logrado estar delgados, ahora lo han logrado con esas inyecciones. ¿Qué opinas sobre el uso de estos métodos para perder de peso? Yo siento mucha reserva. Tenemos una historia larga de intervenciones para bajar de peso que tienen éxito y años después descubrimos matan a la gente, ¿no? Hablemos de FemFen, hablemos de varias intervenciones para bajar de peso que se nos dicen son milagrosas, la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Y después vamos viendo que no lo es. Creo que tenemos que tener un poquito de ver la historia y ver qué ha pasado y pensar en cómo esto puede ser posible con Ozempic. Bueno, número 1, Ozempic, 15% de las personas que toman semaglutidos no bajan de peso. ¿Okay? O bajan muy mínimamente. Sí hay personas que han tenido mucho éxito y el problema es qué va a pasar cuando no haya semaglutido, qué va a pasar. Son medicinas que vas a tomar por el resto de tu vida y tienen un impacto grande. O sea, cuando hablamos de los riesgos a la salud, de cáncer o de, no sé cómo se dice, cuando el estómago deja de funcionar, son impactos, o sea, son riesgos que la gente está tomando por el simple hecho de querer tener un cuerpo delgado. Y eso es como la pregunta, que estamos tan enfocados en pensar que la delgadez significa salud, significa belleza, significa logros, que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Estamos dispuestos a dar ese riesgo a un futuro peor simplemente por tener el derecho de vivir en un cuerpo que es considerado normal en esta sociedad. Pero ¿qué tal si permitiéramos que los cuerpos gordos fueran simple y sencillamente parte de esa diversidad corporal? Personalmente, yo creo hay un riesgo bastante importante ahorita con los semaglutidos de que nos dicen que están combatiendo la gordofobia, están combatiendo el estigma de peso, ayudando a la gente a bajar de peso. Pero el estigma de peso no desaparece. No desaparece en la opresión sistémica y que es la gordofobia simplemente porque hay menos personas gordas. Entonces, yo no puedo hablar, yo creo en la autonomía corporal, yo creo que cada quien tiene que tomar las decisiones corporales que necesita. Sí tenemos que preguntarnos qué pasa, qué va a pasar cuando no haya esos medicamentos. Toda la gente que deja de tomar esos medicamentos termina subiendo de peso, o sea, que termina siendo como el mismo yo-yo que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, yo lo veo con mucha reserva. Pero te voy a decir algo, me da mucha ilusión que en este momento que estamos regresando como a esa época de los 2000 del cuerpo hiperdelgado, hay un montón de personas gordas que están cambiando la narrativa y que estamos diciendo, qué bueno que haya acceso a medicinas para la diabetes, qué bueno que haya acceso de cualquier cosa, es lo que buscamos, pero también qué bonito tener estas increíbles oportunidades para poder existir en nuestro cuerpo tal y como es. Pregunta 4. ¿Cómo influye la cultura en la forma en que vemos los cuerpos? La forma en que nos relacionamos con los cuerpos es una construcción social. Por eso empecé platicándote de ir a Tanzania, que era un país súper gordo positivo, y yo después fui a Corea del Sur, que es un país extremadamente gordodiante, ¿no? Donde no me dejaban entrar a las tiendas, donde me decían que no podía entrar a un restaurante porque iba a romper las sillas, donde en la calle me acosaban constantemente. Y no, yo soy una gorda pequeña, hay personas con corporalidades mucho más grandes, ¿cierto? Entonces, la forma en que nos relacionamos con el cuerpo gordo es una construcción social que se ha ido construyendo. Mucha gente habla siempre como del renacentismo, ¿no? Hablamos de los cuerpos voluptuosos que veíamos antes y cómo fue cambiando esa historia, cómo fue cambiando, cómo fuimos llegando a estas modas corporales de la hiperdelgadez.
O sea, Sí, cuando porque hablamos recuerda, de... lo ves mucho en el arte, ¿no? Donde hay, en siglos pasados ves arte con cuerpos muy voluptuosos y eso era la belleza, eso representaba plenitud y Claro. riquezas. Entonces, cuando vemos que hay una historia que tenemos con el cuerpo gordo que ha sido de una relación positiva, lo que hablamos cuando hablamos de la gordofobia es que cuando empieza la colonización, cuando los europeos empiezan a relacionarse con el mundo, empiezan a ver cuerpos diferentes a los suyos, empieza este sistema de supremacía corporal, donde el cuerpo ideal se convierte en el cuerpo blanco, en oposición al cuerpo negro, el cuerpo ideal se convierte en un cuerpo delgado, en oposición al cuerpo gordo, y vamos creando estas jerarquías corporales que hasta el día seguimos replicando. Cuando hablamos de diversidad corporal, cuando en verdad ponemos en la gran gama del promedio, ponemos a todos los cuerpos, Marilena, donde vemos que hay cuerpos de todos diferentes tamaños, de diferentes composiciones, y en verdad tomamos el promedio de eso, veríamos que en realidad el cuerpo normal es un cuerpo gordo. ¿Nuestra cultura latina es mejor o peor en cuanto a ese tema? Porque yo he visto que es muy común los apodos, ¿no? Ponen oye gordo, oye gorda. Incluso es como una forma de cariño entre parejas. ¿Cómo estás, gorda? Sí. Bueno, yo cuando No, ¿cómo decidí... estás, gorda? ¿Cómo estás, gorda? Sí, sí, sí. No, de veras, es muy curioso, pero es cierto, utilizamos esa frase muy comúnmente entre los latinos. En la familia, sí. Pues cuando yo empecé la gorda feminista, yo en realidad vivo en Estados Unidos y por mucho tiempo mi activismo en diversidad corporal y aceptación corporal era en inglés. Y la razón por la cual empecé a hacerlo en español es precisamente porque es tan común la gordofobia, o sea, tan normal, tan básica, tan parte como de la fibra de la cultura latina que ni la vemos, ni la reconocemos. No tenemos el lenguaje para decir, quizás no está bien constantemente criticar el cuerpo de una persona, no está bien, no vas a promoverle que tenga un cuerpo más delgado diciéndole que tiene un cuerpo gordo, vas a hacer que tenga un trastorno de conducta alimentaria que a futuro le va a dañar la salud física y mental. Entonces, yo la verdad creo que en la comunidad latina está muy normalizada la gordofobia. Y yo le llamo el deporte nacional, ¿no? Esa idea de la crítica corporal como un deporte nacional de las culturas latinas que tenemos que desaprender. Y estamos desaprendiendo. Mira, ahorita yo lo veo con muchas personas de mi edad y personas más jóvenes latinas que están cuestionando en sus familias la forma en que utilizamos ese lenguaje que parece benigno, que parece inocuo, que parece que no hace nada, pero en realidad sí daña a las personas. Hay gente, mira, te voy a decir, en mis cuentas me llega gente que dice que se acuerda exactamente lo que le dijo la tía cuando tenía 13 años, que se acuerda exactamente cómo le dijeron que nadie la iba a querer porque tenía un cuerpo gordo, ¿no? Entonces tiene un impacto a largo plazo cómo hablamos de los cuerpos y cómo podemos reconocer que los cuerpos son diferentes y hay diferentes tipos de cuerpos y todos están excelentemente bien. Mientras tú hablas, estoy recordando mi niñez, como mi mamá me hacía comerme toda la comida de plato, ¿no? Entonces, yo también toda la vida he estado en dietas. Yo soy de esas que hago yo-yo dieting, un montón de dietas, siempre tratando de perder, digo, no 50 libras, pero sí 20, 10, 15, que hacen la diferencia entre una talla y la otra, ¿no? Pero me acuerdo que ahora, cuando te recomiendan, solo come la mitad de lo que está en tu plato, es imposible. Mi mamá me dijo que me tenía que acabar todo lo que estaba en mi plato, porque había niños en el mundo que no tenían que comer y yo me tenía que comer todo eso. Entonces, se me quedó en la mente. O sea, imagínate, yo ya soy casi abuela y todavía recuerdo lo que me decía mi mamá y es prácticamente imposible que yo deje la comida en mi plato porque me siento culpable. Claro, la relación con la comida es algo que aprendemos desde las infancias, ¿cierto? Exactamente. Mira, el tema de la gordura en nuestra comunidad está influenciada por la cultura machista. O sea, tú has llamado a la gordofobia violencia. ¿Por qué? Porque la gordofobia deshumaniza. O sea, cuando hablamos de obesidad, tú no estás hablando de una persona gorda, tu hermana, tu prima gorda. Estás hablando de categorizar a todas las personas gordas en una categoría que tú ya asumes significa que no tienen salud, significa que no se cuidan. Entonces, cuando hablamos de la gordofobia como violencia generacional, hablamos de cómo nos enseñaron a relacionarnos con los cuerpos desde la supremacía blanca.
Porque no nada más obviamente es la corporalidad gorda, cuando hablamos de el color de piel, cuando hablamos de un montón de cosas, ¿no? Que nos enseñaron a tener el pelo liso, aunque lo tengamos chino. Entonces, la gordofobia, al igual que el racismo, al igual que todas estas opresiones sistémicas y sistematizadas, son opresiones que venimos cargando de esta historia, ¿no? Cuando hablamos de la gordofobia empieza durante la colonización, empieza la supremacía blanca, empieza la supremacía corporal y empieza en parte esta idea del control del cuerpo. ¿Por qué vemos diferente a una persona, a un latino gordo que a una latina gorda? ¿Por qué los vemos diferente? Tienen el mismo cuerpo, tienen el mismo riesgo, pongamos. Lo vemos diferente porque las mujeres tienen que controlar su cuerpo, tienen que tener cierto tipo de cuerpo para poder ser consideradas valiosas, ¿no? Pues vemos en muchas comunidades en Latinoamérica, por ejemplo, que la mujer tiene que ser delgada hasta que el día se casa y ya puede no ser delgada, no controlar su cuerpo. Hay un montón de violencia que nos habla de qué quiere decir controlar tu cuerpo, Mayrena, porque cuando hablamos de diversidad corporal quiere decir que hay cuerpos de todo tipo, ¿no? Controlar tu cuerpo es de nada más hay un tipo de cuerpo y todos tenemos que caber ahí. Es muy obvio que la violencia estética es a lo que le llamamos más ampliamente, la gordofobia es específicamente hacia las personas gordas, pero la violencia estética es algo, a mí las latinas, por ejemplo, ¿quiénes gastan más, como tú dices, de todas las diferentes grupos, quién gasta más en productos de belleza? Las latinas. ¿Por qué? Claro. Porque es una imposición. Los estándares de belleza son una imposición que sí tiene connotaciones machistas, pero también tiene connotaciones clasistas y también tiene connotaciones de raza, ¿no? De cómo vemos a los diferentes tipos de cuerpo. La propuesta es, si empezamos a ver nuestros cuerpos como perfectamente normal, empezamos a deslindarnos de esa idea de que todos los cuerpos tienen que ser iguales. Pregunta 5. ¿Qué piensas sobre la presión social de perder peso para cumplir con los estándares de belleza? ¿Quién lo determina? Bueno, ¿de dónde vienen esos patrones? Podemos hablar de modas corporales, ¿cierto? Por un tiempo, como hablábamos de los 90s, la moda corporal era un cuerpo hiperdelgado. Y después llegaron, ¿no? las olas de las pompas grandes y los pechos grandes. Y esas como olas de las modas corporales. Los estándares de belleza se establecen, de nuevo regresando, en este momento histórico cuando empieza la colonización y cuando empezamos a ver la diversidad corporal como algo negativo. Cuando empezamos a decir los cuerpos blancos delgados son los mejores y todos los demás cuerpos de todos los demás tipos no son buenos porque no son ese ideal. Y ahora a mí me encanta, o sea, la verdad que yo siento que este momento en la historia donde estamos, por ejemplo, las mujeres que están abrazando su pelo curly, su pelo rizado, y las mujeres que están abrazando sus cuerpos gordos, y las mujeres que están diciendo, es que así soy, ¿no? Yo no tengo que estar cambiando mi cuerpo para pertenecer a un estándar de belleza que no me incluyó. Desde el principio no me incluía, ¿no? Y cuando empezamos a retar esos estándares de belleza y como tú decías, de decir, bueno, ¿qué tal si en vez de enfocarme a hacer dieta me enfoco en correr un maratón? Si en vez de hacer dieta o de tratar de cambiarme el cabello para tal cosa, me enfoco en encontrar la mejor forma de tener este pelo que tengo. Y esa idea de retar los estándares de belleza es increíblemente potente y sobre todo para las infancias. Que las infancias puedan crecer sabiendo que son parte de la diversidad corporal. ¿Cómo se pueden promover cambios en la forma en que tratamos el tema de la gordura en los medios y en la sociedad? Y te digo, en los medios, en programas de televisión, en el cine, en las revistas, en las redes sociales. Pues yo diría la cosa número 1 es incluir a personas gordas. Incluir a personas gordas en la escritura de los guiones y a personas gordas. Cuando vemos materiales producidos por personas gordas, vemos una perspectiva distinta. De la misma forma que como tú has sido una de las pioneras de la voz latina, ¿no? ¿Quién tiene que contar las historias de las personas latinas? Personas latinas. ¿Quién tiene que contar las historias de personas gordas? Personas gordas, ¿no? Cuando empezamos en realidad a decir, ¿qué quiere decir? En Estados Unidos, cuando tú hablas de personas con sobrepeso, de la categoría sobrepeso y obesidad, somos como 70% de la población, somos un gran número de personas.
Pero si tú en realidad ves los medios, nunca verías a las personas gordas. No están en los libros, no están en las películas, no están en la conversación, no están en las canciones de amor, María Elena, no están canciones romantizadas para las personas gordas. Entonces, cuando hablamos de cómo se cambian las cosas, es la participación de las personas gordas. Y no estamos esperando, no estamos diciendo, a ver, denme espacio. Las personas gordas estamos creando, estamos haciendo estos cambios. Creando el espacio, con o sin las personas delgadas, ¿me entiendes? Ya estamos en ese espacio donde nosotros creamos esa realidad. Miriam, ¿qué buscas lograr con tu contenido? ¿Cuál es tu meta principal? Mi meta principal de la Gorda Feminista y Gorda Libre es poner a las personas gordas en el centro. Las personas gordas, yo veo la gordofobia como una violencia de derechos civiles, una violencia de derechos humanos hacia las personas gordas, donde deshumanizamos a las personas gordas. Y creo que gran parte de eso tiene que ver con que no sabemos, ¿me entiendes? Mucha gente todavía piensa que tener cierto peso significa que te vas a morir, que te va a dar una enfermedad, ¿me entiendes? Como si eso fuera así de lineal, y no lo es. Una de mis partes favoritas es hablar del movimiento en cuerpos gordos. Tenemos que empezar a derrumbar las barreras que previenen que las personas gordas tengamos movimiento placentero en nuestro cuerpo, ¿me entiendes? Tenemos que juntarnos con otras gordas para decir, ay, ¿cómo le haces cuando tienes tu panza? ¿Cómo le hacemos para movernos desde nuestros cuerpos? Miriam, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante esta conversación. Aportas muchísimo a este tema y yo creo que vas a inspirar a muchas personas y también abrirle los ojos a muchas personas que tienen una perspectiva diferente, de repente negativa. Y yo creo que no nada más es importante que se termine ese bullying, que se termine ese trato a las personas sobrepeso, gordas o como le quieras llamar, sino la autoaceptación. Yo creo que es algo muy, muy importante. Y la importancia de que se abran espacios y que exista algún sistema para que funcione, especialmente en nuestra comunidad. Miriam, muchísimas gracias, muy valiosa tu aportación. Te agradezco muchísimo el tiempo. Sí, a ti, muchas gracias y mucha suerte. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. No se pierdan los próximos episodios donde seguiremos explorando los temas que nos tocan muy de cerca. Yo soy María Elena Salinas y esto fue 5 Preguntas. Hasta pronto. No te pierdas 5 Preguntas en YouTube y todas las plataformas donde escuchas tus podcasts. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, editor de guión David Alandete, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Pagela y la productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la ejecutiva del estudio es Isi Gravano, la ejecutiva a cargo es Mónica Bueno y el productor ejecutivo es Pete Corona.